Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a pedirle que el Señor, como dijo nuestro hermano, nos hable a través de la palabra del Señor. Ahora, si hay algo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, yo sé que todos nosotros lo hacemos, es que tengan cuidado con el fuego, ¿sí? Porque el fuego te puede quemar. Por eso es que les enseñamos que no jueguen con el fuego. Ahora, el fuego en sí no es malo, porque acá viene una lección objetiva. El fuego nos ayuda, por ejemplo, para calentarnos. El fuego nos ayuda para cocinar. O sea, el fuego en sí no es malo, pero tenemos que tenerle ¿qué? Respeto, seriedad. No podemos jugar con fuego porque nos podemos quemar y nos puede ir mal. De la misma manera, hermanos, tomo esa ilustración porque creo que cae muy bien para la reflexión que tenemos ahora, porque estos dos sacerdotes jugaron con fuego y la Biblia nos dice que se quemaron. Y aunque la historia está en Levíticos es un libro hermoso, léalo. Es el libro de la santidad, es el libro que nos reta a ser santos como Dios es santo. Así que de la misma manera nosotros como creyentes tenemos que tener seriedad en relación a la santidad, a la justicia de Dios. Tenemos que pensar en ella, tenemos que meditar en ella. No podemos tenerla por poco, no podemos jugar con ella, porque la santidad de Dios también es seria. Con la santidad de Dios no podemos jugar. La Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que enseñarnos a nosotros mismos y recordarnos a nosotros mismos de que la santidad de Dios debe ser una prioridad en nuestras vidas. El creyente debe cuidar que nada impuro entre a su vida, porque la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo de Dios, como lo dice 1 Corintios 6, 19. También debemos de cuidar el cuerpo de Cristo, porque es la iglesia del Señor. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 21. Y también cuando damos una ofrenda o un sacrificio delante del Señor, tenemos que hacerlo con un corazón limpio, porque lo estamos haciendo como para el Señor. Y ese es el desafío de esta porción en el marco de la serie que empezamos ya el domingo atrás sobre la santidad de Dios y yo, la santidad de Dios y tú, la santidad de Dios y todos nosotros. Bueno, en el capítulo 8 al capítulo 9 encontramos, hermanos, el inicio del sacerdocio. Dios le pidió a su pueblo que tengan sacerdotes, la necesidad de que estos sacerdotes sean levantados y sean aquellos que ofrecerían sacrificios delante de Dios. Pues si usted lee el capítulo 8, nos habla de la consagración de los hijos de Aarón, porque ellos fueron elegidos para ser los sacerdotes en el templo y para ministrar al Señor. Y eso lo vemos en el capítulo 8 al capítulo 9. Y luego vemos en el capítulo 10 que se dieron los sacrificios. Dios les enseñó cómo hacer esos sacrificios, de qué forma, de qué manera. Todo eso se lo explicó el Señor. Pero en el capítulo 10 encontramos algo, encontramos la ruptura de ese sacerdocio, el resquebrajamiento de ese sacerdocio. Algo pasó, algo sucedió, que el Señor hizo que quedara registrado para que nosotros ahora lo podamos leer y meditar en esta porción bíblica. Mire el versículo 1 del capítulo 10 de Levíticos. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. El tema de hoy es justamente ese: fuego extraño. Y quiera Dios que nosotros aprendamos esta lección hermosa para nuestras vidas y nos preguntemos: ¿qué fuego estoy ofreciendo delante del Señor? ¿Qué le estoy trayendo delante del Señor? ¿De dónde estoy sacando ese fuego para presentárselo al Señor? Bueno, acá tenemos a los hijos de Aarón y la Biblia dice que ellos
decidieron entrar a la misma presencia de Dios, ojo, donde no estaban incluso autorizados. Y dice que trajeron fuego, ¿verdad? Lo pusieron en sus jarras con un poco de incienso y se lo ofrecieron a Jehová. Ese fuego extraño, el Señor lo reconoce, que no era ese fuego que él esperaba, que él nunca les mandó. Entonces dice el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Qué fuerte, ¿verdad? Murieron con el fuego de Dios, fueron quemados. Ahora, aquí encontramos a estos sacerdotes, los hijos mayores de Aarón, quizás con cierto entusiasmo, con cierta, diríamos, inmadurez. Y dice, vamos a ofrecer entonces fuego al Señor y vamos a hacerlo. Y lo hicieron de una manera en la cual ellos no pensaron lo que estaban haciendo. Fueron ligeros, ¿ok? Se presentaron delante del Señor, dijeron, vamos a cumplir con nuestro trabajo, pero ofrecieron fuego extraño. Un fuego que Dios no lo reconoció. Encendieron un fuego mezclado con incienso en sus ollas. Y la Biblia dice que esto estaba mal. Algo olía mal. Para Dios ese humo estaba malo, no era acepto delante del Señor. En otras palabras, no era una ofrenda autorizada por Dios. Ahora podríamos decir, es que esos jóvenes no sabían lo que estaban haciendo. Sí sabían. En el capítulo anterior, del capítulo 8 al versículo 10, se le había explicado exactamente lo que tenían que hacer. Ellos no tomaron en cuenta eso. Y la Biblia abiertamente, sin esconder nada, nos muestra lo que pasó con estos dos jóvenes. ¿Sabías que la Biblia no oculta nada de los héroes? ¿Sabías que la Biblia, si tiene que registrar una caída, un error, lo coloca allí? Piensa, por ejemplo, en cuando toman fotografías. Acá tenemos varios jóvenes hermanos que están registrando lo que está pasando en nuestro servicio. Y algunas de esas fotos son más cercanas, otras son más lejanas. No sé si cuántos de ustedes han tenido oportunidad de irse a una galería de exposición de fotografía. ¿Alguien ha ido? Yo he ido alguna vez. Y son esas fotos tan cercanas y con tal resolución que le cogen hasta las patitas de gallo, como decimos, ¿verdad? Las marcas, y queda todo tan bien nítido en ese retrato, en esa fotografía, que es difícil no pasar desapercibido. Bueno, la Biblia es una fotografía de los héroes de Dios, de sus buenos momentos, de sus malos momentos. Como por ejemplo podemos recordar a Abraham que mintió diciendo, mi esposa es hermana mía, para que no le hicieran nada. Podemos ir pensando en Jacob, la Biblia lo recuerda como el tramposo, el mentiroso. Podemos pensar en un David, un hombre conforme al corazón de Dios, y la Biblia también registra que adulteró con una persona que no era su cónyuge. La Biblia no esconde nada, lo muestra todo tal y como es, tal y como fueron las cosas, no lo esconde. Tampoco escondió el error de estos jóvenes. ¿Qué hicieron estos jóvenes? Todo da a entender que fueron ligeros, que no pensaron en lo que estaban haciendo, no tomaron en cuenta lo que estaba sucediendo. Quizás había una mezcla de orgullo, quizás había una mezcla de falta de celo, de impaciencia, de ineptitud, cualquier cosa menos les motivó la santidad del Señor para acercarse a Dios en santidad. Por el contrario, lo tomaron a la ligera. Lo tomaron a la ligera. Dijeron, yo creo que esto es algo muy pequeño, es algo muy insignificante. Total, puedo traer cualquier fuego, cualquier cosa. Dios lo va a aceptar. No, Dios no lo aceptó. Pero no solamente no lo aceptó, la Biblia dice que, ¿qué pasó? Cayó fuego y los quemó y murieron. Ahora cualquiera podría decir, wow, pastor, qué radical, qué fuerte es eso, ¿verdad? Es fuerte, realmente es una historia dramática y es una historia que nos impacta, ¿verdad? No sabemos, no podemos garantizar exactamente qué fue lo que ellos ofrecieron o con qué actitud fueron a la presencia de Dios. Si usted busca los comentarios sobre este pasaje, yo estoy seguro, porque ya yo lo hice, va a encontrar algunos que dicen que ellos estaban borrachos, pasados de copas, y con esa actitud se presentaron delante del Señor y presentaron un fuego extraño. Pero aquí lo que a mí me llama la atención es que la Biblia registra y se enfoca en el fuego y dice que ese fuego era extraño. O sea, hay una conexión con el fuego.
Y creo yo, pienso yo, que ellos no buscaron el fuego que procedía de Dios. Ellos tenían que ir a ese altar de bronce, coger ese fuego que venía de Dios y presentárselo como el Señor quería que se lo presentaran. Pero ellos no fueron a ese altar de bronce. Ellos cogieron cualquier cosa, cualquier incensario, pusieron un poco de paja y se lo presentaron a Dios. En otras palabras, actuaron con ligereza. Tuvieron en poco la santidad de Dios, tuvieron en poco lo que estaban haciendo, y Dios manifestó su justicia. Su justicia, la Biblia nos habla que Dios es un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él es santo, y como es santo internamente, Él expresa su santidad a través de su justicia. ¿Dios sigue siendo justo? Sí, Él sigue siendo justo. Y Él sigue siendo justo con relación a lo que nosotros le ofrecemos. Porque nosotros somos un pueblo que le ofrece sacrificio al Señor. Pablo dijo, ofrézcanse como sacrificios vivos delante de Dios. Traemos sacrificios al Señor, sacrificamos nuestro tiempo, sacrificamos recursos, nos sacrificamos por la causa del reino de Dios, porque queremos traer sacrificios delante del Señor que le agraden a Él, pero que vengan de una motivación correcta. La Biblia dice en el versículo 2 de Levíticos 10, mira, léalo, salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Murieron instantáneamente, perdieron la vida por tomar las cosas ligeramente y no pensar lo que ellos estaban haciendo. Hermanos, el llamado al ministerio pastoral, el llamado al ministerio misionero, sea el llamado que recibamos, debe ser tomado con seriedad. Si Dios te llama a hacer algo, tómalo con seriedad, hazlo de la mejor manera posible. Respetemos al Dios a cual nos ha llamado con un llamamiento santo delante del Señor. Estos jóvenes entraron indignamente al mismo lugar santísimo y fueron consumidos por la justicia de Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, era el padre. Imagínate que tus hijos acaban de morir y Moisés le dice a Aarón, porque probablemente a Aarón, ¿qué dijo? ¿Pero por qué? Pero ¿por qué tan dramático? ¿Por qué tan exigente? ¿Por qué es algo tan pequeño? Dios actúa así. Probablemente reclamó, y Moisés responde, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré ¿qué? Glorificado. Y Aarón cayó, porque entendió que el Señor se estaba santificando, Él estaba haciendo justicia, porque no se le había tomado a él en serio, se le había tomado en poco. Y dice la palabra del Señor que Aarón cayó. ¿Por qué? Porque Dios debe ser tratado como un Dios santo. Y eso no lo tenía que olvidar Aarón, ni sus otros hijos que le quedaban, porque le quedaban 2 hijos. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerles es, ¿esto sigue pasando hoy? Dios manda fuego y consume gente, consume personas, las mata con fuego. ¿Qué piensan? Bueno, si esto siguiera pasando, déjame decirte de corazón, y siguiéramos presentándonos ligeramente delante del Señor, ya esto no se convertiría en un servicio de celebración, sino un funeral, porque caeríamos. Hermano, hermana, estamos delante de la presencia de Dios. Podemos levantar nuestras manos, cantar, pero usted nunca lo olvide, usted está en la presencia de Dios. Y Dios es santo, y Dios es justo. Pero cuando uno estudia la palabra del Señor, uno puede ver estas manifestaciones dramáticas, exigentes del Señor en diferentes seasons, en diferentes temporadas, en diferentes dispensaciones, como que el Señor quiere hacer una distinción y con este dramatismo poder grabar en la mente de su pueblo que Él es santo. Lo podemos ver con este caso que hemos leído. También lo podemos ver en el tiempo de la monarquía, cuando se instaló la monarquía en el pueblo de Israel. Ustedes deben recordar la historia tan dramática de 2 de Samuel, capítulo 6. Si quiere, vaya conmigo a su Biblia, 2 de Samuel, capítulo 6. Y usted va a recordar esta dramática historia en donde
la arca estaba siendo transportada hacia Jerusalén. David lideraba y esta arca estaba siendo llevada en un carro nuevo, dice el versículo 3, si quiere vaya conmigo a su Biblia. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, nunca olvide este nombre, Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Era un carro nuevo. Pero en un momento la arca se desestabiliza. ¿Y sabe lo que hace Usa? Trata de sostener el arca con sus manos. Según Usa, pensaba que sus manos eran más limpias que la tierra. Y la Biblia dice, si usted quiere, léalo también, que Usa extendió su mano al arca de Dios, verso 6, y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca. El arca representaba la misma presencia de Dios. Fue ligero, no entendía, actuó con ligereza. Dijo, este es algo muy pequeño, Dios no se va a molestar. Pero la cosa fue totalmente diferente, y eso es lo que pasó con Usa. Vamos al Nuevo Testamento. La palabra del Señor nos dice que el Señor instauró su iglesia, y el Señor siguió manifestándose con su gracia, pero también con su justicia. ¿Se acuerdan Hechos capítulo 6, Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan esta historia donde ellos mintieron reportando lo que habían obtenido, la ganancia que habían obtenido de la venta de la propiedad que ellos tenían? Y la Biblia dice que uno y otro cayeron fulminados porque habían mentido al Espíritu Santo de Dios. Hermano, yo no sé, pero cuando escuchamos estas historias dramáticas de la justicia de Dios, ¿no te produce a ti una sensación de venir ante el Señor y decirle, Señor, gracias, porque por tu misericordia y tu bondad estoy aquí, estoy todavía aquí? Ahora, eso significa que el Señor no haga más nada, y eso significa que el Señor ha cambiado. El Señor no ha cambiado, Él sigue siendo santo, 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 y su justicia sigue siendo real. Lea de Primera de Corintios y se va a dar cuenta que los hermanos de Corintios, de la iglesia de Corinto, tomaban la cena indignamente. No reparaban en la santidad de Dios, en lo serio que era esta ceremonia. Y la Biblia dice que Pablo dice, por eso algunos de ustedes están enfermos y otros ya duermen. O sea, Dios se lo llevó. Hermano, Dios no ha cambiado. El Señor sigue siendo el mismo. El Señor sigue siendo el mismo Dios. Santo, santo, santo es nuestro Señor. ¿Saben que algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento no existió? No existió. Yo no creo, porque como no vemos esas manifestaciones, decimos, no existió ese Dios. Dios no hizo eso, Dios hizo eso. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo más, algo que quiero decírtelo y afirmártelo. La misericordia de Dios es una realidad en estos días, en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Pero para algunos el Dios del Antiguo Testamento no existe. Como dice esta persona, Henk Kuntz, dijo que el verdadero misterio no es que un Dios santo y recto ejerza justicia, sino que tolere criaturas rebeldes. Ese es el verdadero misterio. Todo pecado es una ofensa capital contra Dios. El pecado más sutil, más pequeño, es un desafío a su autoridad. Insultamos su majestad y desafiamos su justicia. Corazones tercos, corazones cauterizados, sin tener en cuenta que a quien nos presentamos es delante de Dios. Eso nos debe llamar la atención. Wow, aunque he hecho lo que he hecho, no he caído fulminado. El Señor tiene misericordia de mí. Ahora, ¿eso significa que yo voy a seguir pecando? ¿Eso significa que yo voy a seguir haciendo y abusando de la misericordia de Dios? No. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es un atributo, es una decisión de Dios. Él dice que tiene misericordia con quien quiere tener misericordia. En otras palabras, Él no está obligado a tener misericordia. No se confunde, hermano, hermana. Porque no ha caído fuego del cielo no significa que el Señor está celebrando nuestro pecado. La palabra de Dios dice que Él, si quiere, es misericordioso.
No es una obligación, no confunda, no es una exigencia que tú y yo tenemos para Él. Muchos cristianos presumen que contamos con la gracia de Dios. Dios es paciente, decimos. Dios es bueno. Primero damos por sentada la misericordia de Dios, luego contamos con que la obtendremos y finalmente la exigimos. Dios, yo soy humano, yo peco y tú tienes que perdonarme porque tú eres un Dios de misericordia. No, hermano, así no funciona. Dios no es un títere. Dios no está a disposición de nosotros. La criatura no le dice al Creador lo que tiene que hacer. Dios ya ha hablado y la Biblia dice que Dios quiere un pueblo santo porque Dios es santo. Vaya conmigo a su Biblia a Éxodo capítulo 33 versículo 19. Deje su Biblia marcada ahí en Levíticos, ¿verdad? Déjelo ahí marcadito y vaya conmigo a Éxodo capítulo 33 versículo 19. Éxodo capítulo 33 versículo 19. Dice: y le respondió: yo haré pasar todo bien delante de su trono y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré, ¿qué dice? Misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. En otras palabras, hermanos, no abusemos de la misericordia y la gracia de Dios. La gracia de Dios no está para abusarla. La gracia de Dios está para venir delante de Él y decirle: gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Un Dios santo es tan justo como misericordioso, pero jamás injusto, porque es santo y es perfecto. No le pidas justicia a Dios, escúchame, porque podrías obtenerla y te podrías lamentar. Clama la misericordia y la gracia de Dios sobre tu vida y sobre la mía. Si Dios nos tratara de acuerdo con la justicia, pereceríamos instantáneamente, y créeme, muy pocos quedaríamos en este culto, porque Dios es santo y Él no tolera el pecado. Y esa intolerancia al pecado sigue siendo la misma. Ora que Dios te ponga un aborrecimiento al pecado como Él lo aborrece. Vamos a seguir leyendo Levíticos capítulo 10. Y mira lo que dice el versículo 4. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafrán, hijos de Usías, tío de Aarón, o sea, los primos. Dice: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Verso 6. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, ¿quién? Moisés. Dijo Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos. Estos son los hijos menores, los que ahora tenían que ocupar la posición de los mayores que habían muerto. Ahora ellos tenían que ser los sacerdotes. Y mira lo que les dice Moisés: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Verso 7: ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. ¿Qué está pasando aquí? Muy simple. Indudablemente, como hermanos, ellos sentían aflicción porque sus hermanos acababan de ser fulminados con fuego de lo alto y estaban tristes, pero Dios le dijo: no por ahora, después quizás, pero ahora no vas a lamentarlo, no van a llorar, no van a expresar su dolor delante del pueblo. ¿Por qué? Le da dos razones: la unción del aceite. Ustedes han sido ungidos como sacerdotes y deben cumplir con su función. Tienen que seguir haciendo lo que yo les he pedido hacer. No se detengan y no paren. Wow, hermanos, ¿cuántas veces eso pasa a un pastor, a un líder espiritual que tiene una responsabilidad y tiene que en cierta manera desconectarse porque hay un trabajo que hacer, hay un servicio que realizar, y aunque duela, aunque sea difícil, venimos y hacemos lo que tenemos que hacer, porque de por medio está la gloria y la santidad de Dios? Pero además, la otra razón que les da Moisés
es que mandarían un mensaje contrario al pueblo, porque claro, si ellos se afligían, si ellos se ponían cilicios, si rasgaban sus ropas, entonces iban a mandar un mensaje equivocado de lo que el Señor estaba tratando de decir. En otras palabras, iban a contradecirle a Dios, porque el Señor estaba claro que estaba mandando un mensaje de juicio, para que ellos entendieran de la gravedad del asunto, de lo que estaba sucediendo. Y eso hicieron estos nuevos sacerdotes. Ahora mira lo que dice el versículo 9 de Levíticos 10. Y Jehová habló a Aarón diciendo, verso 9: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Qué dice? Cuando entréis a ministrar. Cuando estés en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Por eso es que algunos piensan que esto es lo que hicieron los primeros sacerdotes. Entraron borrachos, embriagados. Y mira, dice, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Ahora mira el verso 10. Dice, para poder discernir entre ¿qué? Lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Hermanos, todos sabemos que una persona que está bajo el efecto del alcohol, ¿qué hace? ¿Hace cosas buenas? ¿Ah? No. Hace cosas que no están correctas. La influencia del alcohol toma posesión de esta persona. Usted sabía que hay personas que dicen, oye, ¿cómo yo pude hacer lo que hice? Porque estaba ¿qué? Borracho. Pablo usa esta figura, esta metáfora del alcohol para hablar también y hacer una referencia en cuanto a que de la misma manera nosotros tenemos que estar llenos y controlados ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando la Biblia dice que yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo me está controlando, voy a saber decidir bien, voy a tener discernimiento, voy a saber diferenciar lo que es bueno y lo que no lo es, lo que es santo y lo que es profano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está guiando, porque está controlando mi vida. Aquí hay una lección muy importante, hermanos. Si tú quieres tomar sabias decisiones, si quieres ser una madre, un padre sabio, si quieres guiar a tu familia en el camino del Señor, pide ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Busca la llenura del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Hermanos, ¿cuánto nosotros podemos decir? Es que cómo yo pude hablarle a esa persona, cómo yo pude cantar, cómo yo pude ministrar, cómo yo pude dar este testimonio. La única razón fue ¿cuál? No fui yo, fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Busca esa llenura en tu vida. Yo te pregunto, ¿a quién le gusta el fuego que tú estás presentando delante del Señor? ¿De dónde sacas ese fuego para traérselo delante del Señor? ¿De qué estás dependiendo para traerle al Señor esa adoración? Algunos creyentes vienen a la iglesia y dicen, vamos a ver cómo el líder de alabanza dirige hoy, porque de él dependo, porque si lo hace bien, yo salgo de aquí bendecido, salgo animado, salgo encendido. ¿Estás dependiendo de los hermanos para adorar y alabar al Señor? Tu estado de ánimo depende de lo que ellos hacen o dejen de hacer, si cantan esa canción favorita o no que tú tienes. ¿No es acaso que de donde debiéramos sacar ese fuego es de la conciencia de saber que el Señor nos ha lavado con la sangre del Cordero, nos ha salvado, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha puesto nuestros nombres escritos en el libro del Cordero de Dios? Y que contamos con su gracia y con su misericordia, con su palabra, con su presencia. Y yo vengo al servicio, no importando quién esté adelante, no importando quién dirija, yo vengo por Dios y para Dios. Porque Él se merece toda la gloria y toda la alabanza y todo el honor. Porque Él merece lo mejor de mí. Porque quiero traerle no un fuego extraño, no quiero mentirle al Señor, quiero traer lo que está en mi corazón, el fuego de Dios en mi espíritu para Él. El versículo 10 termina diciendo, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. Claro, si estos sacerdotes se emborrachaban y entraban así al templo, no iban a entender, no iban a discernir lo que era correcto e incorrecto. Cuán necesario es para nosotros venir delante del Señor así. Aunque Dios ve a los cristianos a través del Evangelio, a través de la cruz, nunca pierda un temor saludable por la santidad de Dios.
No nos vayamos a los extremos pensando, oh, Dios es santo y me voy a ocultar de Él y voy a tener miedo de Él. No me voy a acercar para nada. No, ni tampoco, Dios es mi amigo, yo puedo hacer lo que yo quiero. Él no se fija en los detalles, Él no le importa cómo yo cante, Él no le importa lo que yo hago en mi privacidad frente a la computadora. Esos detalles pequeños, a Él no le interesa. Yo puedo hacer lo que yo quiero, pero yo llego a la iglesia con una gran sonrisa y yo le doy el diezmo y yo canto. Y entonces Él va a estar feliz. Porque si jugamos así con Dios, estamos jugando con fuego. Y ese fuego nos va a quemar. Porque dice la Biblia, nadie se burlará de Dios. Nadie se puede burlar de Dios. No confundas la paciencia de Dios y la misericordia de Dios con consentimiento y avalar nuestro pecado. El Señor no nos premia nuestra responsabilidad y nos dice, ahora haz lo que quieras porque has venido a la iglesia. Durante la próxima semana haz lo que quieras con tu vida, total ya cumpliste. No, hermanos, no funciona así. Porque cuando usted salga de aquí, usted sigue en la presencia de Dios. Respete la presencia de Dios, porque ese Dios es un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios santo. Es un Dios santo. Él nunca está obligado a ser misericordioso. Es un acto de su voluntad hacia nosotros. Pero no abusemos de la paciencia del Señor. Levítico capítulo 8, capítulo 10 nos habla de la necesidad de ¿qué? De sacerdotes. ¿Sabe lo que dice el Nuevo Testamento? Tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo. Él dice, según la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, Él es nuestro sumo sacerdote y nos entiende. ¿Por qué? Porque Él ha pasado por todo lo que nosotros hemos pasado, mas sin embargo Él no ha pecado. Y ese sumo sacerdote está intercediendo delante de su Padre por ti y por mí todos los días. ¿Cuántos alaban a Dios porque tiene un sumo sacerdote? Dele gloria y honra. Él también es santo porque Él es Dios como el Espíritu Santo. Y merece todo nuestro respeto. No podemos jugar con la adoración de nuestro Dios santo. Él se lo toma muy en serio y nosotros debemos tomarlo muy en serio también. No debemos ofrecerle adoración de ninguna manera que no ha sido autorizada por Dios. Él ha determinado claramente que hay un solo camino, una sola verdad, un solo camino, verdad y vida, para ir a través de ese camino y acercarnos al Padre, y ese es Jesucristo. La cruz y su sacrificio es el medio por el cual yo puedo acercarme al Señor. No creemos un fuego extraño y pensemos que por hacer esto o aquello vamos a ser aceptos delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él no tolera el pecado. Cuando yo me doy cuenta, entonces, cuando yo me expongo a la santidad de Dios y veo la pobreza que hay en mí, la suciedad que hay en nuestro corazón, entonces corro desesperadamente a la gracia de Dios y a la misericordia de Dios y le digo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias en gloria. Estos primeros sacerdotes entraron ligeramente, entraron confiadamente, no pensaron lo que estaba haciendo. ¿Sabes que algunos de nosotros no le damos importancia a las pequeñas cosas de nuestra vida? Decimos, son pequeñas cosas. Dios no se va a preocupar por él. Él está tan ocupado que Él no se va a preocupar por lo que yo estoy haciendo. ¿Sabes que hay mucha gente que cayó en vicios porque pensaron así? Son pequeñas cosas que Dios no le va a importar. Pero esas pequeñas cosas van escalando, van creciendo y van haciéndose una montaña en nuestras vidas. No fueron cuidadosos en esas pequeñas cosas. Estos sacerdotes no fueron cuidadosos con lo poco que se les pidió. Lo tomaron a la ligera. ¿Cuál es esa pequeña cosa en tu vida a la que Dios te está hablando hoy? A Dios le preocupa. Y a ti también te debe de preocupar. Traigamos esas pequeñas cosas, esas pequeñas decisiones ante el trono de su gracia. Pidámosle perdón, digámosle, Señor, esto no estuvo correcto, aunque es pequeño, quizás insignificante, aunque otros lo hagan, lo que yo hice está mal, Señor, perdóname, tu santidad no lo merece.
Ayúdame, Señor. Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti. Hermanos, eso es lo que espera el Señor de nosotros. Quiero terminar contándoles una historia que leí. Me llamó muchísimo la atención, de dos hermanitos, dos niños varones. Una noche los padres fueron a uno de sus servicios especiales en la iglesia y los dejaron solos a ellos. Pero cuando ellos regresaron, encontraron algo extraño. Primero, los chicos no estaban, lo cual es raro. Estos niños siempre estaban saltando y brincando de un lugar a otro. Había demasiado silencio. La casa estaba en tan grande silencio que ellos empezaron a sospechar que algo había pasado. Cuando empezaron a investigar, descubrieron que el jarrón valioso que ellos tenían siempre en la sala se había roto completamente, y lo que habían hecho estos niños, habían puesto todos los pedacitos del jarrón juntos todititos y con una nota. ¿Saben qué decía la nota? Decía lo siguiente. Decía: papá, mamá, nosotros rompimos este jarrón. Queremos pedirles perdón. Nosotros decidimos no comer la cena esta noche y nos fuimos a la cama a dormir. Pero yo te pregunto, ¿qué creen que es cuál fue la reacción de los padres? Estos niños estaban arrepentidos. Decidieron no comer la cena. Dile a un niño que no coma la cena, que no va a comer cena. ¡Ja! Estos niños decidieron voluntariamente no comer cena y increíblemente se fueron a la cama y se acostaron. ¿Sabe lo que dice la Biblia? ¿Sabe lo que dijo Jesús? Jesús dijo que nosotros teníamos que juzgarnos a nosotros mismos y pedir perdón antes que la palabra de Dios nos juzgue. Dios nos conoce y Él sabe en qué áreas de nuestras vidas lo hemos regado. Él sabe cuáles son esos jarrones que hemos roto. Él lo supo desde antes que tú y yo lo rompiéramos. Pero ahora estamos aquí y tenemos dos opciones. Le decimos: Señor, nos juzgamos a nosotros mismos, y aunque quisiéramos volver atrás, ya no podemos hacer nada. Lo hecho está. Solamente nos queda decirte: Dios, me arrepiento de todo corazón. Perdóname y ayúdame, Señor, a empezar de nuevo y a respetar tu santidad, a respetar quién tú eres y a quién sirvo. Señor, reconozco que hay fuego extraño en mí. Oh Dios mío, perdóname. Porque no, ahí donde estás, si lo deseas, te pones de pie. Mientras que el coro canta, habla con Él. No te escondas, no vale la pena. Y dile: Señor, aquí estoy. Tú eres digno, tú eres santo. Señor, perdóname. Señor, ayúdame a respetar y a valorar tu santidad, sin la cual nadie te puede ver. Oh Dios mío, te adoro y te reconozco como un Dios santo, 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 Señor. Dile: Señor, ayúdame a que mi conciencia no se cauterice y que cuando cometa un error, peque, me dé cuenta, Señor, para que vuelva a ti, Padre, y no tenga que pasar por la disciplina necesaria. Y aún, Señor, si me estás disciplinando, Señor, gracias, porque el Padre que ama disciplina. El Padre que ama disciplina a un hijo, disciplina a un hijo, porque es la expresión del amor que le tiene. Ahí donde estás, levanta tus manos y alábalo y dile: Señor, tú eres digno, digno, digno y santo, santo, santo es el Señor.